Saludos a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle los comentarios surgidos luego de mi exposición con relación a las declaraciones de Francisco Javier García sobre el tema de la elección de Reinaldo, que en paz descanse, de Gonzalo Castillo como candidato del PLD para las elecciones del año 2020. Yo sostengo de que en ningún momento Francisco Javier García insinuó de que a Gonzalo Castillo se le permitió ser candidato presidencial producto de un fraude. Ni eso, él no lo dijo y eso no ocurrió. Reitero, eso él no lo dijo y eso no ocurrió. Vuelvo y reitero que el poder que en ese momento tenía el licenciado Danilo Medina, mi líder de siempre, el poder que Danilo tenía le permitió a Gonzalo Castillo ganarle esas elecciones internas al expresidente Leonel Fernández, única y exclusivamente, porque si hubiese sido por mérito político, ahí el candidato pudo haber sido Juan Temístocles Montaz, pudo haber sido Andrés Navarro, pudo haber sido Francisco Domínguez Brito, pudo haber sido Reinaldo Pared Pérez, pudo haber sido Margarita Cedeño, en fin, pudo haber sido, si por figura y trayectoria política hubiese sido cualquiera de ellos, menos Gonzalo. Pero en quien el licenciado Danilo Medina confiaba en ese momento era en Gonzalo, y por eso él quiso que fuera Gonzalo el candidato, como ocurrió. Que se hizo de todo, electoralmente hablando, económicamente hablando, que el gobierno, que, señores, miren, en una ocasión yo estuve en el Palacio y había una dirigente del PLD para esa ocasión, estamos hablando del año 2017, 2018, todavía habían algunos detalles que no estaban definidos, pero Leonel sí tenía ya su gente definida, porque díganme, 2 años atrás, ¿quién pensaba en Gonzalo? Y a mí eso me impactó de una forma tal que yo dije, coño, el PLD no va a terminar bien. Yo estaba en el Palacio en esa ocasión y había una dirigente de una provincia solicitando la aprobación de un proyecto para la ejecutoria de una obra municipal. Creo que era en de la provincia de Independencia. Y acuérdense que todo tenía que pasar por el despacho del ministro administrativo de la presidencia. Recuerdo que sentado yo ahí, llega el proyecto a donde mi amigo, que es quien está evaluando, depurando los expedientes para entonces llevárselo al ministro para las respectivas aprobaciones. Y cuando él ve el nombre de la dirigente que estaba encabezando el proyecto, dijo, oh, pero esta persona está con Leonel, no se le va a resolver, que le resuelva Leonel. A mí eso me impactó tanto porque yo, que milité en el PLD desde los 17 años, organizado en un círculo de estudio desde antes de tener mayoría de edad, no estaba acostumbrado a eso, y a mí me enseñaron que el PLD era una familia, que en el PLD la convivencia entre el compañerismo iba primero, la solidaridad, la entrega, que tu causa es mi causa, que tus objetivos son mis objetivos, que, o sea, no existía eso de tendencias.
Y cuando yo les reclamé, esa persona lo que me dijo fue: Tito, ya en el PLD hay dos grupos, el grupo de los danilistas y el grupo de los leonelistas. Los leonelistas que se preparen para cuando ellos estén gobernando. Mientras tanto, por aquí, el que esté fuera de la raya del danilismo, aquí no se le resuelve nada. Y eso a mí me impactó. Y ahí fue que dije, bueno, el PLD no va a terminar bien, como en efecto así ocurrió. Entonces, miren, yo sé que todo el que pueda sacarle beneficios a un comentario lo va a hacer, porque hoy día la tergiversar los temas es lo que genera like. Entonces, no sé a dónde va a terminar el tema. Lo que yo sí sé es que en países como el nuestro, ser honesto, decir la verdad, es un problema. No reconocer que fue la figura de Danilo Medina, no el fraude, porque eso, en eso se escudó el grupo de Leonel para justificar su salida. No hubo tal fraude. Que el gobierno de Danilo Medina asumió a Gonzalo, eso sí fue verdad. Que el día de las elecciones internas se gastaron más cuartos que los cuartos que se gastaron en las elecciones luego para en el 20 contra el PRM, también fue cierto. Que Leonel se confió y que ellos entendían que era un triunfo seguro, todo eso fue cierto. Pero Leonel no contaba con que la gente con lo que él, a quienes él había hecho ministro, viceministro, directores, subdirectores, senadores. Señores, porque cuando yo vi honestamente que en ese entonces el senador actual del PLD de mi provincia, que todo el mundo, el que es de la provincia María Trinidad Sánchez y se involucró mínimamente en política o en los medios de comunicación, sabía que la carrera del ex senador fue construida por Leonel y su equipo. Cuando yo vi que ese hombre que estaba con Gonzalo, yo dije, no, yo me ponía la mano así. Y esto es verdad. Y es verdad que el poder corrompe tanto. Es verdad que a la gente le encanta tanto estar cerca del palacio presidencial, que es capaz de tirar su honestidad, su palabra, su honor por estar cerca del palacio. Entonces, ahí sí hubo un proceso para construir la candidatura de Gonzalo Castillo para las elecciones del 20. Borren lo otro, borren lo de fraude, borren. Oye, acuérdense que Danilo venía de ganar las elecciones con un 63%. Danilo tenía una altísima valoración en ese entonces, altísima valoración. Y solamente Danilo tenía la capacidad de imponer un candidato, más nadie. De modo que Francisco Javier García ha dicho la verdad.